Entonces, estamos hablando de las enseñanzas de Jesús. Y hoy día nos toca hablar sobre algo muy especial que está en Mateo 5. En el versículo 27, Jesús y el adulterio. Dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Jesús estaba enseñando acerca de los mandamientos. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Y eso está en la palabra del Señor, en Éxodo 20. Y Jesús está hablando de corazón, porque Jesús vino aquí a la tierra como un ser humano. Y Él sufrió las mismas tentaciones que usted sufre, hermano. Y Él conocía el corazón humano, y sabía que el corazón humano está guiado por las pasiones y por los deseos de la carne. Entonces Jesús habla y dice que no se puede ser infiel en el matrimonio. Eso es lo que está hablando aquí, si usted no conoce la palabra, ¿verdad? Adulterio. Eso es adulterio, tener relaciones fuera del matrimonio. Entonces está hablando tanto a la mujer como al hombre. Aquí Jesús está hablando desde el punto de vista de un hombre, ¿verdad? Porque Él es un hombre. Pero nos enseña a ambas personas en el matrimonio a profundizar en esta área, en la intención de nuestro corazón. Déjeme decirle, hermano, que cuando nosotros miramos, cuando nosotros nos vamos por la vista, no porque usted no haya hecho nada físicamente, no quiere decir que no haya pecado delante de Dios. Dígame. Amén. Amén, ya lo creo, están entendiendo, están captando. Dice que con solo el pensamiento sobre otra persona de querer, desear, engañar a la pareja, dice que ya hemos pecado. Aunque no lo hayamos hecho, aunque solamente exista en su cabeza, dice que ya hemos pecado delante de Dios. Ya hemos fallado delante de Dios. Por lo tanto, la palabra de Dios nos habla que tenemos que cuidarnos, que tenemos que cuidar nuestra vista. Y ahí sigue hablando, ¿verdad? La palabra de Dios dice que si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. Yo traduje esto de esta manera, que si tu vista te hace pecar, hermano, deja de mirar. ¿Ok? En vez de sacarte el ojo. Le gusta mejor, ¿verdad? Está más fácil. Si tu vista te hace pecar, si cuando alguien pasa se te va la mirada, y se hace por ese caso el distraído, ¿verdad? Voy a mirar antes para que no se den cuenta, entonces se queda así hasta que pasa la persona. No, hermanos. Saben que la mente es muy sucia. La mente calcula las cosas y la forma de pecar delante de Dios, engañando a las personas que nos rodean para que nadie los vea. Así que si su vista le hace pecar, hermano, deje de mirar. Entrene su mente. Entrene su mente, es algo que usted tiene que hacerlo. Obviamente los deseos de la carne nos hacen hacer esto desde nuestra juventud. Pero cuando usted se casa, usted tiene que entrenar su mente. Usted tiene que entrenar su mente y dejar de mirar y concentrarse en las cosas que verdaderamente importan. ¿Sabe que nuestra mente es algo que nos aparta de Dios a veces? Es algo que nos quita el pensamiento del Señor. Es algo que nos quita la santidad delante de Dios. Usted tiene que entrenar su mente, hermano, para que nada le aparte de Dios, para que nada le distraiga, ¿verdad? Lo digo porque a veces nosotros preferimos mirar cosas vanas que ver la gloria de Dios. Mire qué importante. O usted mira cosas de pecado, o usted mira y ve la gloria de Dios. Mire qué importante, ¿verdad? Entender y mantener nuestra santidad aún en nuestra mente. Luego Jesús continúa, verso 31. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. También estaba en las leyes hebreas y judías lo de la carta de divorcio. Entonces se podían separar también o divorciar. Pero Jesús dice que esto no es un juego. Y para Dios el matrimonio es sagrado, hermanos, porque Él lo instituyó. Usted no crea que las leyes instituyó de matrimonio, no se engañe, hermano. El matrimonio lo instituyó Dios con la primera pareja que existió en la tierra. Y ese fue el plan, el diseño de Dios. Y la sociedad lo adaptó y después lo rompió y lo corrompió, ¿verdad? Pero la palabra de Dios dice que, ¿verdad? Jesús enseña que el matrimonio es sagrado y que el matrimonio es para la vida y para toda la vida. Y que no podía ser disuelto a menos hay una cláusula solamente que Jesús puso que era de infidelidad de una de las partes.
Y eso es si la persona no lo puede perdonar, porque eso es asunto privado del matrimonio. Entonces, aquí él les dice, ¿verdad?, que no se pueden deshacer, que no se pueden ni siquiera separar, porque ¿qué pasa cuando la pareja está separada? Hay tentaciones, y dice ahí que entonces uno de los dos va a cometer adulterio y va a hacer que otra persona también caiga dentro del pecado que estaba dentro de ese matrimonio. Y entonces acarreamos consecuencias, arrastramos a otras personas dentro de este círculo de pecado. Empezamos a acarrear a otra persona que debe estar con otra persona, ¿verdad? Nos metemos en diferentes situaciones. Por eso que es bueno que mantengamos la ley de Dios. Usted ha visto la sociedad como está hoy día. Dios tenía el sistema perfecto, ¿verdad? El mundo, ¿verdad? Y las personas, nuestro egoísmo lo arruinó. La palabra de Dios nos enseña: no se enoje conmigo, hermano. Dios desea que permanezcamos con la pareja que Dios creó para nosotros y que permanezcamos en fidelidad. Otra enseñanza que nos deja es de no vengarnos. Si hablamos ahí en el versículo 38, dice: oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente al cuadrado. Si usted sabe matemáticas, sabe de lo que estoy hablando. ¿Qué pasaba antes en la ley? Era que si una persona mataba a otra, entonces su pena era morir. Si una persona, ¿verdad?, cada cosa que la persona hacía tenía que pagarlo de la misma manera. Es un sistema legal, es un sistema justo, ¿verdad? Usted pensará, eso es justo. Si alguien, ¿verdad?, me quitó a mí mi ovejita, que se la quiten a él también. Entonces estamos parejos. Pero la ley de Dios era intentada para justicia, pero el problema es que nosotros los humanos somos vengativos. Y no lo hacemos por justicia, sino que lo hacemos por venganza. Y queremos venganza de las cosas, no solamente, ¿verdad? No, es que si yo tengo que estar sin esto, este también va a estar sin eso. Pero eso no es justicia, hermano, eso es venganza. ¿Y sabe qué nos comete eso a nosotros? Es la misma persona que lo hizo. Si alguien le quita la vida a una persona que usted ama, y usted entonces va y le dice: yo quiero que esa persona muera, ¿qué está haciendo usted? Está quitándole la vida a una persona que otra persona ama. Está cometiéndose en el mismo criminal. De manera legal podemos decirlo, pero sigue siendo el mismo criminal. Y la ley de Jehová nos habla acerca de esto, nos habla de que nosotros no podemos vivir de esta manera. ¿Por qué, verdad? Porque si pagamos mal por mal, eso nunca va a acabar. Y por eso que la gente, los pandilleros, la gente que está en problemas sigue matándose, porque mataron a uno de este, entonces este va y mata a otro de este, y entonces este tiene que ir y matar al otro, y así nunca se termina la pelea, ¿verdad? ¿Cuándo termina? Cuando todos están muertos. Se acabó, quedó uno vivo, me imagino. Pero nunca termina. La venganza es algo que está en nosotros. La venganza es algo que nos corre por dentro. ¿Sabe que si alguien nos pega, que si alguien nos golpea, aún jugando, cuál es nuestra reacción? Nos damos vuelta y le damos de vuelta, ¿verdad? Esa es nuestra reacción, es algo natural. Reaccionamos de esa manera. Somos vengativos por naturaleza. Pero Jesús nos enseña y dice que no tenemos que devolver a la gente mal por mal. Nosotros queremos venganza, pero la venganza es de Jehová, del Señor. De Él es la venganza. Por lo tanto, no tenemos que tomarnos, ¿verdad?, las cosas del Señor. No tenemos que tomarnos algo que le pertenece a Él, algo que Él va a hacer algún día. ¿Saben, hermanos, que nosotros nos merecíamos algo muy malo? Nos merecíamos algo peor de lo que nosotros vivimos hoy en día. Y nosotros nos merecíamos la muerte, porque somos pecadores, porque nacimos en pecado y en realidad esa es nuestra condición. Y si Dios hubiera sido justo como nosotros pensamos que es la justicia, todos nosotros nos hubiéramos muerto en nuestro pecado. Pero la verdad es que Dios es un Dios justo bajo su doctrina, bajo su santidad. Y Él nos ha hecho merecedores. Entonces, ¿nosotros quiénes somos para juzgar a las personas y querer venganza? Si nosotros deberíamos ser los que mostramos misericordia. Nosotros deberíamos ser los que muestran amor por las personas que aún nos hacen daño a nosotros. Porque nosotros recibimos un perdón tan grande que no se puede comparar con nada que alguien le haya hecho a usted, hermano. Dígame. Ese perdón es muy grande que Dios nos ha dado. Luego Jesús sigue enseñando y Jesús tocó muchos puntos. Y uno de los puntos que Él tocó está en Mateo 6, y avanzamos a Mateo 6. Mateo 6,
24. Vamos a leer Mateo 6, 19 primero, luego vamos a bajar allá. Dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Versículo 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Esta es la enseñanza de Jesús. Jesús está hablando. Si su Biblia tiene las palabras de Jesús en rojo, esa parte está en rojo. Porque esto es lo que Jesús dijo al pueblo. Primeramente, dice que no debemos buscar las cosas materiales. Si bien, hermano, nosotros debemos ser buenos mayordomos de lo que Dios nos ha dado y no malgastar las cosas, el dinero en cosas sin importancia, Dios no desea que nuestro corazón sea gobernado por las cosas monetarias. Dios no desea que nuestro corazón se incline por las cosas que tienen valor económico, ¿verdad? Él no desea que hagamos esto. Él no desea que vivamos de esa manera. Él no desea que descansemos en las muchas cosas que nosotros tenemos. Ese es el deseo de Dios. Sabe que nosotros podemos querer muchas cosas y agarrar y tener mucho, y de esa manera podemos perder, ¿verdad?, sentido de la vida. Podemos perder la importancia de la vida que Dios nos ha dado. De que dice la Biblia que de qué le sirve al hombre si ganara el mundo y perdiera su alma. ¿De qué le sirve? ¿Cuál es la importancia de eso, verdad? Esa es una forma de pensar a corto plazo, esa es una forma de pensar en el momento de ahora. La palabra de Dios nos habla que nosotros no debemos desear estas cosas. ¿Sabe que hay mucha gente que ese es su objetivo? Viven pensando que quieren ser ricos, que quieren ser famosos, que no quieren tener necesidad de nada, y cuando no tengamos necesidad de nada, ¡wow!, yo voy a estar bien feliz. Ese va a ser nuestra meta, mi amor. Y se hablan en la casa, ¿verdad? Cuando ya no tengamos necesidad de nada, cuando, ese va a ser el día en que vamos a ser bien felices. Uy, ¿cómo desearía ganarme el loto para no trabajar nunca más en la vida? ¿Cuántos de ustedes botan su dinero comprando lotería, hermano? ¿Saben que esa es una forma fácil de vivir la vida? Es una forma fácil de ganar el dinero. La palabra dice que tenemos que querer las cosas fáciles, las cosas momentáneas. Dice ahí la palabra, ¿verdad?, que tenemos que pensar en algo que va más allá. No podemos querer tener estas dos cosas a la vez. Y usted dirá, ¿por qué? Porque sabe que en el cielo usted no se va a poder llevar nada de lo que tenga aquí en la tierra. Usted no se va a llevar ni su casa, ni su mansión, ni su carro de último modelo del año, ni su cartera, ni sus joyas. Nada de lo que usted pueda comprarse aquí en la tierra, usted se lo va a llevar al cielo. Dígame. Amén. Nada, hermano. Amén. Aquello que tanto ama, aquello que tanto dinero le costó y lo atesora, no se lo va a llevar al cielo, hermano. No se lo va a llevar. No hay forma de que se lo lleve. A lo mejor lo van a enterrar con sus cosas, pero sus cosas se van a podrir ahí donde las enterraron. Porque nadie se lo va a poder llevar al cielo, porque en el cielo hay calles de oro y el mar de cristal y hay piedras preciosas en las paredes. Pues ni modo, hermano. Lo que usted tiene no es nada comparado con el cielo. No es nada, aunque usted viva en un palacio de oro. No es nada comparado con las mansiones que vamos a tener en el cielo. Porque esas cosas fueron hechas para disfrutarlas en el cielo. Para que nos gocemos en esto que Dios ha creado. Pero, ¿verdad?, a veces queremos las cosas aquí. Y queremos las cosas ahora. Y queremos acumular cosas. Y la gente, a veces yo escuchaba un pastor que decía, la gente quiere cosas, entonces compra casas. Y cuando compra casas las llenan de sus cosas. Y cuando la casa está llena de cosas, entonces van y rentan un lugar para poner más cosas. Y cuando ya no las pueden poner, las empiezan a poner afuera de la casa, cosas. Porque nos gustan las cosas, somos como niños con juguetes. Los adultos son iguales, niños con juguetes, comprando cosas. ¿Sabe que Dios no necesita ninguna de nuestras riquezas, hermanos? Pero Él demanda a sus hijos un diezmo, el 10%. Y usted dirá, ¿pero por qué Dios quiere dinero si las cosas de Dios son espirituales? ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere demostrar quiere saber cuánto usted le ama. Escúcheme esto. Si usted no es capaz de darle el 10% de su sueldo a Dios, ¿qué más le va a dar? ¿Va a valer algo que usted le dé a Dios?
Si usted no es capaz de compartir algo que, ¿verdad?, es importante para usted, ¿verdad?, su dinerito, lo que usted se ganó, el trabajo de sus manos. ¿Cómo Dios nos va a confiar cosas espirituales si ni siquiera las cosas físicas nosotros podemos tener control sobre ellas? Poder ser buenos mayordomos. La palabra de Dios nos habla de esto, hermanos, y eso está en la Biblia y está enseñado. Así demostramos nuestra dependencia de Dios y no al dinero. Hay mucha gente que depende de su dinero y tienen que saber que va a estar ahí porque esto y esto. Y entonces nunca han dependido de Dios, nunca han confiado en que Dios va a cumplir, va a suplir la necesidad que tienen. El dinero. Jesús dijo ahí en Mateo 6:24, en la última parte dice, no podéis servir a Dios y las riquezas. Esto no es un por si acaso, un quizá, un a lo mejor. Dice, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Está claro, no se puede vivir de las dos formas. No se puede, hermano. No podemos servir a Dios y a las riquezas. La palabra de Dios lo dice, ¿verdad? Como decía, la mayoría de la gente tiene como propósito hacerse ricos y vivir bien económicamente, pero estas cosas verdaderamente nos apartan de Dios. Nos separan de la confianza en Dios. Y usted dirá, eso no puede ser. ¿Qué pasó cuando Jesús iba caminando y se le acercó un joven rico? Dice la palabra de Dios. ¿Por qué era rico? Porque tenía muchas cosas, muchas propiedades, mucho dinero. Y el joven quería servir a Dios y tenía la mejor intención. Jesús, ¿qué tengo que hacer para servirte? Estoy listo. Y Jesús le dice, ¿tú cumples con los mandamientos? Sí, desde que era niño. A mí me criaron bien en la iglesia. Yo cumplo con todos mis mandamientos. Y Jesús le dice, bien, genial, ya estás un paso más adelante. Y le dice, ok, ahora lo único que tienes que hacer en realidad es ir, vender todo lo que tienes y dárselo a los pobres. Y después vamos y me sigues. Y yo creo que al rico se le empezó a bajar la sonrisa. Y dice que se fue triste. No pudo dejar ir lo que él consideraba valioso. Jesús no le estaba diciendo que se quedara pobre. Jesús le estaba diciendo que compartiera lo que él tenía con los que tenían necesidad. Eso era lo que Jesús le estaba diciendo, pero él no pudo dejarlo ir, no pudo entregárselo al Señor. No pudo, hermanos. Y usted dice, ¿por qué no lo hizo? Estaba Jesús. Imagínese si hubiera sido usted y hubiera estado en el tiempo de Jesús. Hubiera hecho lo mismo usted, hermano. Aunque usted diría, no, yo hubiera dejado todo y me hubiera ido con él. Él no pudo hacerlo, no lo pudo dejar, hermano, era lo único que tenía que hacer para heredar el reino de los cielos. Y él prefirió heredar un reino aquí en la tierra. Y se fue triste, dice la palabra de Dios, y no supimos más de lo que dice la palabra. No pudo. ¿Usted tiene control sobre sus cosas, hermano, sobre su vida tanto para entregárselas a Dios? Mire, este joven tenía todo lo que él quería, pero no se puede querer adorar o tener las riquezas y también a la misma vez servir bien a Dios. Ese es un evangelio fácil, es un evangelio regalado. Pero Dios pagó un precio muy grande, hermano, para que nosotros recibiéramos la salvación. También Jesús sigue hablando y sigue enseñando, y esta es la última que voy a mencionar hoy día. En el versículo 25. Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Aquí Jesús está hablando de varias cosas, las preocupaciones, la ansiedad, ¿verdad? Hay muchas formas, hermanos, en las que nosotros podemos hacernos miserables y sin gozo, muchas, pero esta es una de ellas. Esta es una forma en que usted rápidamente puede perder su gozo y su paz interior. Dice, si nos estamos preocupando todo el tiempo, si estamos ansiosos por las cosas todo el tiempo, si queremos ver los resultados ya de algo que tenemos que esperar, de algo que tenemos que pasar por un proceso. Eso nos puede quitar rápidamente nuestra paz y hacernos miserables. Muchas personas no duermen por esperar un resultado, por saber una respuesta, por saber la solución a su problema. Están preocupados por situaciones difíciles, enfermedades, resultados que tienen que recibir y están ansiosos y no paran o no saben cómo van a pagar esto, que esto pasó de último momento.
y se desesperan y viven una vida ansiosa todo el tiempo. Hay gente que nunca deja de ser ansioso, no solamente en momentos difíciles, sino que todo el tiempo de su vida viven de esta manera, preocupados, ansiosos, quitándose el gozo de la vida. Pero sabe que sobre todas estas situaciones, hermanos, nosotros tenemos que saber y tenemos que entender que Dios está en control y que Dios se preocupa de nosotros y que somos importantes para Él. Él sabe, hermano, qué es lo que tenemos necesidad. Él sabe nuestro anhelo más profundo. No piense que Dios no sabe su situación. Hemos aprendido que Dios es omnisciente, omnipresente y todo, en verdad tiene todo poder, conoce todas las cosas. Dios conoce lo que estamos pensando, Dios sabe lo que estamos haciendo. Él conoce nuestros pensamientos. Por lo tanto, Él sabe cuando estamos preocupados, Él sabe cuando estamos ansiosos. Y Él también sabe cuando tenemos una necesidad, ya sea física o una necesidad de trabajo, una necesidad de salud. Cualquier necesidad Dios la conoce. Y si usted se la ha presentado a Dios, usted tiene que confiar en Él y tiene que descansar en Él para que usted no esté ansioso, para que usted no esté angustiado. Sabe que nosotros tenemos que pasar por esas situaciones a veces para poder aprender a confiar en Dios, para poder aprender a leer su palabra, para aprender a orarle, para aprender a buscarle de la manera que tenemos que buscarle, para reconocerlo, como dice ahí, como único rey. Que dice, lo más importante es que reconozcan a Dios como único rey. Todas las demás cosas Él se las dará a su debido tiempo. Eso dice la palabra, ahí mismo está, ¿verdad? Es el mismo versículo que estábamos estudiando en Lucas, donde nos habla que primeramente tenemos que buscar las cosas de Dios, el reino de Dios, a Dios como nuestro rey, la justicia de Dios. Eso es lo que tenemos que buscar primeramente, en eso tenemos que enfocarnos, de eso tenemos que vivir. Pero a veces vivimos de los problemas y nos enfocamos en ellos y le damos poder que no tienen. Le damos poder a nuestros problemas y luego pasa otra cosa y entonces ya empieza a tomar control sobre nuestra vida. Hay situaciones que nos toca vivir, ¿verdad? Ya sea de trabajo, ya sea de estudio, ya sea de salud, ya sea de cualquier cosa que a veces nos estresan tanto y nos quitan buscar a Dios. Yo he dicho muchas veces allá en una iglesia donde estábamos en Chile, cuando los jóvenes entraban a la universidad, desaparecían de la iglesia. Y cuando uno los iba a visitar, estaban estresados y no sabían qué hacer. Y es que no me da tiempo, y es que no tengo tiempo para ir a la iglesia. Es que usted no sabe la cantidad de tareas que yo tengo. Estoy estresado. ¿Qué pasó? Perdieron la visión. Perdieron la vista. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas van a ser añadidas. En todas las áreas de nuestra vida esto puede pasar, hermanos. Podemos ponernos ansiosos y podemos perder la visión de lo que Dios quiere. Usted puede pensar que tiene que trabajar y tiene que trabajar, y si no trabaja, ¿usted cómo va a mantener la casa? Y entonces nos enfocamos en otra cosa y perdemos la visión del reino de Dios. Nos preocupamos. Escúcheme, hermano, nada debe hacer que nosotros estemos ansiosos y desesperados. Jesús habló de esto. ¿Y cuál fue la manera en que Él les enseñó? Él dijo, miren, si Dios, siendo tan grande, se preocupa por los pajaritos. Dice, y los pajaritos ni trabajan, son vagos. Los pajaritos no trabajan. ¿Usted ve un pajarito sembrando para que después le dé el arbolito a la semilla? Yo una vez nada más vi un pajarito trabajando en un puente, agarró un pedacito de pan, lo puso en el agua, vino un pescadito y lo agarró. Ese era un pajarito inteligente. Pero ¿sabe que los pajaritos no trabajan? Pues no siembran, ni recogen las semillas, ni las guardan en una casa. Inconscientemente lo hacen. Inconscientemente, son naturales. Cuando se llama una semilla y repolla, pues nada. Son inteligentes, ¿verdad? La semilla da el pajarito, ¿verdad? La planta, perdón, da la semilla. Y la gente, nosotros que somos inteligentes, entonces juntamos la semilla y la ponemos en un granero, en un lugar para guardarlo, entonces tenemos para toda la temporada. Pero los pajaritos no hacen esto. Y comen, y viven, y alimentan a su familia, y están bien. Usted los ve, ¿verdad? Y también dice el pasto, hermano. ¿Usted ha visto el pasto? La grama, como le llaman. Eso tampoco no es importante para usted. Un día está ahí, al otro día no está. Usted ni se preocupa por eso, pero sabe que hasta la maleza
Hay cosas bien feas que crecen así y traen flores y las flores son bien bellas y delicadas. Y Jesús dijo, ni Salomón, ni ningún rey que usted conozca hoy en día, ni el Papa se ha vestido tan bien como se visten las flores del campo. Las flores silvestres del campo. Se visten mejor que cualquier persona. ¿Y por qué nosotros vamos a ser ansiosos? ¿Por qué nosotros vamos a estar preocupados? Las mujeres, ¿por qué no vamos a preocupar qué nos vamos a poner? Ay, no tengo nada que ponerme. Y el closet está lleno de ropa. Y usted dice, no tengo nada que ponerme. A veces nos preocupamos por tonteras, por cosas que no merecen quitar nuestro gozo, quitar nuestra alegría delante de Dios, porque tenemos que confiar en Él, que Él va a suplir nuestras necesidades, que Él tiene cuidado de nosotros y que sabe que a veces nunca le damos la oportunidad a Dios de que pruebe nada en nuestra vida, porque estamos bien económicamente, estamos bien físicamente, no necesitamos nada, no queremos nada de Dios, porque yo me compro mis propias cosas. Y a veces no dejamos que Dios demuestre su poder en nuestras vidas, porque descansamos demasiado en nuestros esfuerzos, en nuestras habilidades. ¿Sabe que a veces nos preocupamos más y más y más en los problemas? Y como decía, a veces un problema se acaba y llega otro, o a veces el problema se acaba y usted no tuvo idea cómo se solucionó el problema, pero usted se estresó todo el problema. Y estuvo triste todo el problema y cuando llegó la solución, ¡oh! No me esperaba esto. ¿Verdad? Sí, pues se estuvo llorando, casi se murió y al final Dios resolvió el problema y usted, ¡oh! Yo nunca pensé que Dios iba a hacer esto. Se ve, ¿no? Se nota. La palabra de Dios nos enseña que tenemos que aprender a no estar afanados, ¿verdad? A estar más confiados. Las cosas no van a cambiar porque usted esté preocupado, ¿no? Déjeme decirle eso, esa es una buena respuesta también. Las cosas no van a ser diferentes si usted se preocupa o no se preocupa, sino que tiene que estar confiado en el Señor, tiene que estar tranquilo, y las cosas van a tener el propósito por el cual Dios las hizo. Eso es lo que dice la palabra, ¿verdad? ¿Sabe que la palabra de Dios nos enseña, y Dios como un buen padre nos advierte, ¿verdad? Yo como buena madre yo le digo a mi hijo, no te subas a la mesa porque te vas a caer. Ahora, si mi hijo se sube o no se sube a la mesa, esa es su responsabilidad. Bueno, todavía no porque está chiquito. Tengo que cuidarlo todavía. Pero ya nosotros estamos grandes. Ya hemos aprendido la palabra de Dios. Llevamos 1, ¿cuánto? 2, 3, 4 años. ¿Cuántos años lleva usted siendo cristiano, hermano? Yo no sé. Pero ya estamos grandecitos para entender las advertencias de Dios. Para no caer nuevamente en estos errores, ¿verdad? Usted quiere caerse de la mesa, romperse la cabeza y ir a la sala de emergencia. Yo creo que queremos evitarnos esto, ¿verdad? Queremos evitar caer en los errores, caer en las cosas. Cuando Dios nos enseña, nosotros también entonces tenemos que ser buenos hijos obedientes y escuchar la palabra del Señor y aprender lo que Dios nos quiere enseñar. Jesús enseñó estas cosas para que los que las hacen ya no las hagan más. Mire qué importante, hermano. Para aquellos que hacen estas cosas, dejen de hacerlas. Para los que los hacían antes, aprendan de sus errores y no vuelvan a caer en ese error. Y para los que todavía no las han hecho, que nunca las hagan y que permanezcan, ¿verdad?, en santidad y que no tengan que caer por ese camino. La palabra de Dios es buena, hermanos, díganme. Nos advierte, ¿verdad?, para que vivamos de la mejor forma posible, la cual Dios la diseñó para sus hijos obedientes y entendidos, y que puedan recibirla y que puedan vivir de acuerdo a lo que Dios quiere. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor.